¿No se te ha pasado por la cabeza por qué hay huecos de casi 30 años en la vida de Jesús en los evangelios que todos conocemos? ¿Qué diantres pasó entre su infancia y el inicio de su ministerio público? ¿Por qué las escrituras que hoy tenemos parecen saltar directo del niño prodigio en el templo al hombre de 30 años que bautiza Juan el Bautista? La clave podría estar sepultada en uno de los rollos más viejos y picudos del cristianismo primitivo, guardado en las sierras de Etiopía por más de 1500 años. Este documento, conocido como el Libro de Enoc etíope, contiene pasajes que podrían volarnos la cabeza por completo sobre la preparación espiritual de Jesús y los eventos que moldearon su misión aquí en la tierra. Imagínate descubrir que existe un texto sagrado, mucho antes de los evangelios que conocemos de memoria, que describe con lujo de detalle místico y profético cómo el Mesías debía prepararse espiritualmente antes de iniciar su obra redentora. Un texto que habla de ayunos cabrones, visiones celestiales, encuentros con seres que no son de este mundo, y rituales de purificación que Jesús habría practicado durante esos años silenciosos de su vida. Y lo más cañón es saber que este texto fue borrado a propósito del canon bíblico oficial, a pesar de que lo citan directamente en el Nuevo Testamento, y los primeros cristianos lo consideraban escritura sagrada. El libro de Enoc no es cualquier papel viejo perdido en la historia. Es como una ventana directa al cristianismo de los inicios, una época en que no había tanto rollo entre el judaísmo místico y las primeras enseñanzas de la cristiandad. Este libro trae profecías bien clavadas sobre el Hijo del Hombre, descripciones a todo dar del reino celestial y, lo más importante, instrucciones precisas de cómo un enviado de allá arriba debía prepararse espiritualmente para cumplir su misión aquí en la tierra. Son instrucciones que parece que Jesús siguió al pie de la letra durante sus años de silencio. Pero, ¿por qué le dieron cuello a este texto? ¿Por qué una obra que los apóstoles y los primeros cristianos consideraban sagrada fue borrada sistemáticamente de la Biblia que hoy tenemos? La respuesta destapa una de las broncas más grandes de la historia cristiana. El libro de Enoc trae enseñanzas que le dan en la torre a algunas doctrinas bien establecidas por la iglesia institucional en los primeros siglos. Habla de varios niveles de cielo, de la preexistencia del alma de Cristo, de rituales de purificación que no necesitan de curas y de una forma de entender lo divino que era mucho más mística y directa de lo que la iglesia romana estaba dispuesta a tragarse. Por siglos, este texto se dio por perdido en el mundo de acá. Los eruditos solo sabían que existía por pedacitos en otros documentos viejos. Pero en las montañas recónditas de Etiopía, unos monjes coptos lo guardaron con un celo cabrón, protegiéndolo de invasiones, persecuciones y el paso de los siglos. Cuando estos textos por fin cayeron en manos de investigadores de Occidente en el siglo XVIII, causaron un temblor en el mundo académico bíblico. Lo más impactante fue darse cuenta de que el libro de Enoc no solo lo conocían los autores del Nuevo Testamento, sino que influyó directamente en cómo se armaron los evangelios. Frases enteras, conceptos teológicos y hasta la terminología específica que usó Jesús en sus enseñanzas. Todo se remonta directo a este texto viejísimo. Y lo más sorprendente es que muchas de las prácticas espirituales que describe el libro corresponden exactamente a los tiempos de retiro y preparación que Jesús hizo antes de empezar su ministerio. El texto cuenta cómo el elegido pasaría 40 días en ayuno y rezo, justo como hizo Jesús en el desierto. Habla de visiones de ángeles y demonios, que cuadran con las tentaciones de los evangelios. Describe rituales de purificación en agua corriente, como el bautismo en el río Jordán. Y lo más intrigante es que el libro trae profecías bien específicas de cómo el Mesías sería reconocido por su sabiduría precoz de niño, su manera única de interpretar las escrituras y su habilidad para hacer señales y prodigios que demostrarían su naturaleza divina. Cuando le echamos un ojo a los evangelios canónicos a la luz del libro de Enoc, saltan a la vista patrones fascinantes. Las parábolas de Jesús, sus referencias a los misterios del reino de los cielos, su forma particular de hablar de ángeles y demonios. Todo eso tiene su eco directo en las enseñanzas guardadas en el texto etíope. Es como si Jesús hubiera usado este libro como un manual de instrucciones para su propia preparación y ministerio, siguiendo un guión espiritual que ya estaba escrito siglos antes de que naciera. Pero quizás la revelación más cabrona es descubrir que el libro de Enoc contiene descripciones detalladas de prácticas meditativas y ejercicios espirituales específicos
que el Mesías debía dominar antes de iniciar su chamba pública. Técnicas de contemplación celestial, métodos para comunicarse directo con seres angelicales, rituales de purificación interna que no dependían de sacrificios externos o intermediarios religiosos. Estas prácticas, según el texto, le permitirían al elegido acceder directamente a la sabiduría divina y manifestar poderes sobrenaturales a través de su propia conexión con el reino celestial. La Iglesia de los inicios conocía de cerca estas enseñanzas, y hay pruebas de que muchos de los primeros cristianos las practicaban como parte de su preparación para recibir revelaciones divinas. Sin embargo, conforme la estructura eclesiástica se hizo más jerárquica y con más rollo, estas enseñanzas empezaron a verse como peligrosas, porque ofrecían un camino directo a la experiencia espiritual que no pasaba por la autoridad clerical establecida. Esto es apenas el arranque de una investigación que promete destapar secretos guardados bajo 7 llaves por casi 2000 años. ¿Qué vamos a descubrir sobre los métodos exactos que Jesús usó para prepararse espiritualmente? ¿Cómo estas enseñanzas pueden cambiar por completo lo que entendemos del cristianismo primitivo? ¿Y por qué fuerzas poderosas se la rifaron tanto para mantener estos textos lejos del ojo público? Sígale conmigo en esta investigación que puede cambiarle para siempre su forma de ver los orígenes del cristianismo. La historia del cristianismo de los primeros tiempos es mucho más enredada y fascinante de lo que la mayoría de la gente se imagina. Durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Jesús, había un chorro de comunidades cristianas regadas por el Imperio Romano y más allá, cada una guardando tradiciones medio diferentes sobre las enseñanzas del Maestro. Algunas de esas comunidades tenían acceso a textos y rollos orales que después se perderían para siempre, mientras que otras mantenían vivas prácticas espirituales que venían directo de los apóstoles originales. En este contexto, las iglesias del norte de África y del Medio Oriente tenían un peso bien importante. Estas regiones, que incluían Egipto, Nubia y Etiopía, eran centros de un fervor religioso bien intenso y donde se guardaban textos sagrados. Los monjes coptos, sobre todo, desarrollaron una tradición a todo dar de copiar y guardar manuscritos viejos, muchos de los cuales traían enseñanzas que se habían pasado directo de los primeros seguidores de Jesús. Fue en este ambiente que el libro de Enoc encontró su refugio más seguro, mientras que en el mundo romano este texto se fue perdiendo poco a poco de las bibliotecas cristianas oficiales. En las sierras remotas de Etiopía se seguía copiando, estudiando y venerando como escritura sagrada. Los cristianos etíopes no solo guardaron el texto completo, sino que también mantuvieron vivas las tradiciones que explicaban su significado profético y su importancia para entender la vida de Jesús. Si esta revelación te está enganchando tanto como a mí, no se te olvide suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque tenemos muchas más sorpresas que te van a dejar con el ojo cuadrado. Esto es apenas la punta del iceberg de una investigación que va a poner de cabeza todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo. Lo que hace al libro de Enoc aún más pesado es lo viejo que es. Estudios de lenguaje y análisis de escritos antiguos sugieren que partes de este texto podrían ser de hasta 3 siglos antes de que naciera Jesús. Esto significa que las profecías específicas sobre el Mesías, los rituales de preparación espiritual y las descripciones detalladas de cómo el elegido debía hacer su misión ya estaban puestas mucho antes de que Jesús empezara su ministerio público. Para muchos investigadores, esto sugiere que Jesús pudo haber modelado conscientemente su vida y trabajo siguiendo estas profecías milenarias. Imagínate encontrar que Jesús pasó años de su vida siguiendo rituales específicos de purificación y preparación espiritual que fueron borrados por completo de los evangelios tradicionales. Imagínate saber que existen textos viejísimos que describen con lujo de detalle cómo Jesús se preparaba para cada milagro, qué rezos específicos decía y qué prácticas secretas hacía antes de multiplicar panes, curar enfermos o levantar muertos. Estas revelaciones no son puro cuento o especulaciones de hoy, sino conocimiento guardado en manuscritos etíopes, que sobrevivieron casi 2000 años en monasterios escondidos en las montañas del este de África. El texto que estamos desmenuzando hoy trae pasajes que describen a Jesús haciendo ayunos de 40 días, no solo en el desierto después de su bautizo, sino repetidamente a lo largo de su ministerio. Cada periodo de ayuno tenía un propósito específico y seguía protocolos rituales precisos que venían de las tradiciones más viejas del pueblo judío.
Según estas fuentes etíopes, Jesús no solo ayunaba, sino que también practicaba formas específicas de meditación, recitaba secuencias particulares de oraciones y hacía purificaciones ceremoniales antes de realizar cada categoría diferente de milagro. Las descripciones están que te mueres de detalladas. Para milagros de curación física, Jesús supuestamente se aislaba por 3 días, comiendo solo agua y miel, mientras recitaba salmos específicos y hacía abluciones rituales al amanecer y al atardecer. Para milagros que implicaban control sobre la naturaleza, como calmar tormentas o multiplicar comida, el proceso de preparación era todavía más elaborado, incluyendo vigilias nocturnas completas y ayunos que podían durar una semana entera. Para los milagros más potentes, como resucitar muertos, los textos describen preparaciones que duraban 40 días completos, durante los cuales Jesús supuestamente se mantenía en completo silencio, excepto en los tiempos designados para la oración. Estas prácticas preparatorias no eran al azar ni pura superstición. Según los textos etíopes, seguían patrones establecidos por los profetas antiguos y se consideraban esenciales para canalizar bien el poder divino. La idea de fondo era que el cuerpo humano, hasta el cuerpo del Mesías, necesitaba ser purificado y preparado para servir como conductor de la energía celestial. Sin esa preparación adecuada, los milagros no solo fallarían, sino que podrían traer consecuencias peligrosas, tanto para el que los hacía, como para los que se beneficiaban. Quizás aún más fascinante es la descripción de cómo Jesús supuestamente entrenaba a sus discípulos en estas prácticas. Los textos etíopes guardan lo que dicen ser instrucciones directas de Jesús sobre cómo prepararse espiritualmente para hacer obras sobrenaturales. Estas instrucciones incluyen no solo los aspectos físicos del ayuno y la purificación, sino también técnicas específicas de oración contemplativa, métodos para saber la voluntad divina en diferentes situaciones y protocolos para determinar cuándo era apropiado o no intentar hacer un milagro. Las implicaciones de estas revelaciones son profundas para entender tanto a la persona histórica de Jesús como la naturaleza de los milagros contados en los evangelios. Si estos textos guardan tradiciones auténticas, entonces Jesús no era simplemente alguien que tenía poderes sobrenaturales espontáneos, sino más bien un practicante disciplinado de tradiciones espirituales viejísimas que exigían una preparación cuidadosa y una dedicación extrema. Esto pintaría un cuadro de Jesús como alguien que le metía mucho tiempo y energía a los aspectos técnicos y rituales de su misión espiritual. Deja en los comentarios tu opinión sobre este bombazo de revelación. ¿Crees que estas prácticas preparatorias tienen sentido considerando la magnitud de los milagros que cuentan los evangelios? Tus reflexiones pueden ayudar a otros espectadores a entender mejor estos descubrimientos que te dejan pensando. Pero las revelaciones no paran ahí. Los textos etíopes también describen a detalle las consecuencias físicas y espirituales que Jesús supuestamente experimentaba después de hacer milagros poderosos. Según estas fuentes, cada milagro significativo dejaba a Jesús temporalmente agotado y vulnerable, necesitando periodos específicos de recuperación y renovación espiritual. Esto explicaría por qué, en los evangelios canónicos, vemos a Jesús seguido retirándose a lugares apartados, después de hacer curaciones u otros milagros impresionantes. Estas descripciones de la vulnerabilidad de Jesús después de un milagro nos dan una perspectiva bien humana sobre su experiencia aquí en la tierra. Lejos de pintarlo como una figura lejana e impenetrablemente divina, estos textos presentan a alguien que pagaba un precio real y tangible por cada acto de poder sobrenatural. Según los manuscritos etíopes, Jesús a veces quedaba tan fregado después de milagros particularmente intensos que necesitaba ser cargado por los discípulos hasta un lugar seguro para recuperarse. El texto también revela supuestas conversaciones privadas entre Jesús y sus discípulos más cercanos sobre la naturaleza y los límites de sus poderes milagrosos. Estas conversaciones tocan temas prácticos de cuándo y cómo usar habilidades sobrenaturales, pero también exploran las dimensiones éticas y espirituales de tener tanto poder. Jesús supuestamente enseñó que el poder divino nunca debería usarse para beneficio personal, comodidad o para andar presumiendo, sino solo cuando estuviera alineado con la voluntad celestial y el bien mayor de la humanidad. Particularmente intrigantes son las descripciones de cómo Jesús supuestamente discernía la voluntad divina en situaciones específicas.
Según los textos etíopes, esto no era un proceso místico así nomás, sino que implicaba técnicas concretas de oración contemplativa e interpretación de señales espirituales. Jesús habría enseñado a sus discípulos a reconocer indicadores específicos que señalaban cuándo era apropiado intentar un milagro y cuándo era mejor abstenerse, incluso cuando se enfrentaban a un sufrimiento de verdad. Los registros etíopes también guardan detalles fascinantes sobre las diferentes categorías de milagros que Jesús supuestamente practicaba y cómo cada tipo requería preparaciones específicas. Las curaciones físicas, por ejemplo, se describían como relativamente menos exigentes en términos de energía espiritual, pero aún así requerían un ayuno de al menos 3 días y purificaciones rituales específicas. Ya los milagros que implicaban resucitar muertos se presentaban como algo extraordinariamente costoso, exigiendo semanas de preparación intensiva y dejando a Jesús en un estado de extrema fragilidad por días después de hacerlos. Según estas fuentes, Jesús desarrolló a lo largo de su ministerio un sistema complejo de códigos y señales para comunicarse con sus discípulos sobre su estado espiritual y físico después de cada milagro. Cuando Jesús tocaba discretamente su frente después de una curación, eso señalaba que estaba bien y podía seguir ministrando. Cuando él sostenía brevemente la muñeca derecha, indicaba necesidad de descanso moderado. Pero cuando presionaba ambas manos contra el pecho, era una señal de emergencia indicando que necesitaba ser llevado inmediatamente a un lugar privado para recuperación intensiva. Estos manuscritos describen también las técnicas específicas que los discípulos aprendieron para ayudar a Jesús durante sus periodos de recuperación después del milagro. Pedro y Juan, según los textos, se hicieron especialmente hábiles en reconocer las señales de agotamiento espiritual de Jesús y en aplicar métodos restaurativos que implicaban oraciones específicas, aplicación de óleos consagrados y hasta técnicas de respiración coordinada que supuestamente ayudaban a estabilizar la energía espiritual de Jesús. María Magdalena es mencionada seguido en estos textos como alguien que tenía habilidades excepcionales para detectar fluctuaciones en la condición espiritual de Jesús, a veces alertando a los otros discípulos sobre la necesidad de cuidados incluso antes de que Jesús mostrara señales externas de fatiga. Los textos etíopes también revelan que Jesús supuestamente enseñó diferentes niveles de conocimiento milagroso para diferentes grupos de seguidores. Los 12 discípulos recibían instrucciones completas sobre los aspectos técnicos de los milagros, incluyendo las preparaciones necesarias y los riesgos involucrados. Un círculo más amplio de seguidores recibía enseñanzas parciales, suficientes para entender la seriedad del poder divino, pero no los detalles completos sobre su operación. Y para las multitudes, Jesús mantenía un enfoque más simbólico y parabólico, enfocándose en las lecciones espirituales de los milagros en lugar de en sus aspectos técnicos. Esta estratificación del conocimiento refleja una comprensión sofisticada de las responsabilidades que vienen con el poder sobrenatural. Particularmente reveladores son los registros de conversaciones entre Jesús y Juan sobre la naturaleza de la autoridad divina. Según los manuscritos etíopes, Jesús explicó que los milagros no eran demostraciones así nomás de poder, sino más bien expresiones cuidadosamente calibradas de la voluntad celestial en respuesta a necesidades específicas de la humanidad. Cada milagro tenía que ser sopesado contra sus consecuencias potenciales, no solo para la persona beneficiada, sino para toda la comunidad y para el propio plan divino más grande. Jesús supuestamente enseñó que hacer un milagro en el momento equivocado o por las razones equivocadas podría causar más daño que bien, aunque aliviara el sufrimiento de inmediato. Estos textos también describen rituales de purificación que Jesús realizaba no solo antes de los milagros, sino también después de regresar de tener contacto con personas consideradas espiritualmente contaminadas, según las leyes judías de la época. Interesantemente, los manuscritos etíopes sugieren que Jesús adaptó y expandió significativamente estas prácticas purificatorias tradicionales, incorporando elementos que él supuestamente aprendió durante sus años de formación. Estas purificaciones expandidas implicaban no solo lavados rituales, sino también periodos específicos de meditación contemplativa y recitación de textos sagrados en arameo, hebreo y posiblemente otras lenguas antiguas. Los registros guardan también descripciones detalladas de las reacciones físicas que Jesús experimentaba durante la realización de milagros particularmente poderosos.
Durante la resurrección de Lázaro, por ejemplo, los textos etíopes describen a Jesús como habiendo desarrollado temblores violentos y un sudor que le corría a chorros, con sus ojos adquiriendo una luminosidad sobrenatural que los espectadores encontraron tanto fascinante como inquietante. Después de este milagro específico, Jesús supuestamente quedó en estado semiconsciente por varias horas, murmurando oraciones en lenguas que ni sus discípulos más cercanos podían identificar completamente. Igualmente intrigantes son las descripciones de cómo Jesús lidiaba con intentos de forzarlo a hacer milagros contra su voluntad o juicio. Los textos etíopes relatan varios incidentes donde autoridades religiosas, gente o las élites políticas trataron de manipular a Jesús para que hiciera su numerito de poderes en contextos que él, al parecer, consideraba fuera de lugar. En tales situaciones, Jesús, supuestamente, tenía sus mañas para desconectar temporalmente su línea directa con el poder divino, quedándose sin chance de armar un milagro, aunque le diera la gana. Esta habilidad de controlar a conciencia el acceso a los poderes sobrenaturales se presenta como una especie de candado, algo crucial para que no se le diera un mal uso a los dones divinos. Los manuscritos también echan luz sobre las broncas que de vez en cuando se armaban entre Jesús y algunos de los discípulos, por la frecuencia y el alboroto que causaban los milagros. Pedro, según estos textos, a veces le metía presión a Jesús para que hiciera más milagros en público, como para que la gente le cayera el 20 más rápido de que era el Mesías. Jesús, dicen, se resistía a esos jaloneos, explicando que cada milagro en la plaza pública nomás le subía la barra a las expectativas de la raza, y de paso, le ponía los reflectores encima de las autoridades, generando una presión insoportable que bien podría echar a perder su misión principal. Estas discusiones ofrecen una ventana chida a la dinámica humana de la bolita más cercana a Jesús, mostrando que ni sus seguidores más clavados le captaban bien a sus estrategias y sus límites. Las broncas sobre cuándo y cómo hacer los milagros no se quedaban nomás en la bolita de los discípulos, también llegaban a las comunidades donde Jesús andaba chambeando. Los textos etíopes describen situaciones donde los meros de las comunidades le querían regatear a Jesús qué milagros hacer primero, casi siempre basando sus peticiones en movidas políticas o económicas del rancho, en lugar de una verdadera necesidad espiritual. En una de esas, y los manuscritos lo detallan con lujo, los viejos de un pueblo, dicen, le ofrecieron a Jesús una buena lana y provisiones para su camino, si aceptaba curar primero al hijo enfermo de un comerciante pesado, dejando a otros necesitados para después. Jesús habría bateado esa propuesta en seco, explicando que aceptar un trato así corrompería la esencia misma de los dones divinos y sentaría un precedente de cuidado, convirtiendo los milagros en una mercancía más. Estos incidentes destapan una complejidad ética en las decisiones de Jesús que rara vez asoma en los relatos canónicos. Los textos etíopes sugieren que el vato desarrolló principios bien firmes sobre la justicia distributiva en el tema de los milagros, dándole prioridad a los que andaban más jodidos social o económicamente, aunque eso le trajera broncas con la gente pesada de las comunidades. Curiosamente, los manuscritos también describen cómo Jesús le hacía frente a la culpa y la angustia de no poder ayudar a todos los que encontraba en la mala. Durante una epidemia especialmente gacha en una zona de Galilea, Jesús, se dice, se la pasaba noches enteras en oración agonizante, debatiéndose sobre a cuántos enfermos curar sin acabarse por completo las pilas espirituales que guardaba para otros rollos más grandes de su misión. Los textos también guardan descripciones a detalle de cómo Jesús le metía mano a la preparación de sus discípulos para que, llegado el momento, hicieran milagros por su cuenta. Este proceso de capacitación espiritual se presenta como algo mucho más gradual y con más estructura de lo que sugieren los evangelios canónicos. Según los manuscritos etíopes, Jesús arrancaba con ejercicios básicos de concentración mental y purificación espiritual, para luego ir subiendo de nivel con técnicas más avanzadas para canalizar la energía divina. Los discípulos, se supone, practicaban primero con curaciones de poca monta, como quitar dolores de cabeza o heridas leves, bajo la supervisión directa de Jesús antes de que les dieran luz verde para intentar milagros de más peso. Resulta particularmente intrigante la descripción de cómo Jesús advertía sobre los riesgos espirituales que traía consigo el andar haciendo milagros. Los textos etíopes alertan que el poder de curar fácil se podía ir por la borda
y volverse un orgullo espiritual de esos que destruyen, si no se le ponía un freno con humildad constante y el reconocimiento de que toda curación de a de veras venía directo de Dios, no del vato que servía de canal. Jesús, dicen, les avisaba a sus discípulos sobre las señales de que ya andaban queriendo colgarse la medallita por los milagros, como sentirse superiores a los demás, el antojo de que los reconocieran en público, o que se les bajara la necesidad de orar y prepararse antes de intentar una curación. Los manuscritos también revelan las prácticas que Jesús se aventaba para mantener el equilibrio espiritual después de temporadas pesadas de actividad milagrosa. Según estos escritos, el cuate se retiraba con frecuencia a lugares apartados, no solo para echarse un rezo, sino para pasar por procesos de purificación energética que le ayudaban a disipar lo que los manuscritos describen como un pegoste de energía residual negativa que se le iba acumulando durante las curaciones. Esta energía negativa, se supone, venía tanto de las enfermedades mismas como de las emociones intensas de desesperación, miedo y dolor que rodeaban a los enfermos y a sus familias. Jesús habría desarrollado técnicas bien elaboradas para soltar esta energía acumulada, como ayunos específicos, baños rituales en aguas que corrían, y un buen rato de exposición al sol cuando apenas salía. Una revelación que te deja pensando, hallada en los textos etíopes, tiene que ver con lo que le pasaba a Jesús durante lo que los manuscritos llaman milagros de resurrección. Aparte del caso ya bien sabido de Lázaro, los textos sugieren que Jesús se echó varias otras resurrecciones que no quedaron apuntadas en los evangelios canónicos. Durante esas ocasiones, Jesús, dicen, entraba en estados de conciencia alterada tan profundos que sus funciones corporales básicas, de plano, se apagaban temporalmente. Testigos lo describen quedando completamente inmóvil, con una respiración apenas perceptible y una temperatura corporal que se le venía abajo de manera drástica, como si él mismo estuviera probando una forma de muerte temporal para poder jalar a otros de regreso a la vida. Estos estados extremos, al parecer, dejaban a Jesús hecho garras físicamente por días o hasta semanas después de cada resurrección. Los textos describen periodos de recuperación donde Jesús sentía una debilidad física tremenda, pérdida temporal de la memoria reciente y una desconexión emocional que a sus seguidores los tenía con el Jesús en la boca. Durante uno de esos ratos de recuperación, Jesús, se dice, le confesó a Pedro que cada resurrección que se aventaba le recortaba su propia expectativa de vida terrenal, armando un dilema ético de esos que calan hondo sobre cuándo se justificaban esos milagros tan extremos. Las implicaciones teológicas de estas revelaciones son de otro mundo. De ser auténticas, sugieren que Jesús tomaba decisiones a conciencia sobre qué tanto de su energía vital estaba dispuesto a sacrificar por diferentes tipos de milagros, operando dentro de límites mucho más humanos de lo que se cree por lo regular. Los textos etíopes pintan a un Jesús que constantemente balanceaba su compasión sin límites contra las realidades prácticas de su misión, aquí en la tierra y las limitaciones de su cuerpo de carne y hueso. Los estudiosos que han tenido chance de echarle un ojo a estos manuscritos, notan que presentan a Jesús de una forma que es al mismo tiempo más humana y más divina que los retratos canónicos. Más humana porque muestran sus broncas, sus límites y sus verdaderos dilemas éticos. Más divina porque revelan la profundidad de otro nivel de conocimiento espiritual y poder que poseía, y la sabiduría con la que los aplicaba. Esta complejidad extra no le resta nada a la figura de Jesús, al contrario, la enriquece un montón, ofreciendo pistas sobre cómo alguien podría manejar con responsabilidad el acceso a poderes que de plano superan por completo la experiencia humana normal. Los manuscritos también sugieren que Jesús llevaba un registro bien detallado de sus milagros, no por andar de farol, sino para estudiar patrones y pulir sus técnicas. Estos registros, se supone, incluían no solo descripciones de los milagros que se echaba, sino también análisis de por qué ciertas intentonas fallaban, qué condiciones espirituales o físicas hacían más fácil o más difícil tal o cual curación, y observaciones sobre los efectos a largo plazo de varios milagros, tanto en los beneficiados como en él mismo. Las revelaciones más cabronas surgen cuando los textos etíopes describen las consecuencias inesperadas de algunos milagros de Jesús. Según estos manuscritos, no toda curación terminaba en un bienestar duradero para los que la recibían.
Algunos vatos curados de enfermedades físicas graves desarrollaban después problemas psicológicos bien feos, incapaces de procesar a bien su cambio tan de repente. Otros se clavaban obsesivamente con Jesús, siguiéndolo a todas partes y rogando por más milagros, aunque no les hicieran falta. Había casos documentados de gente curada que desarrollaba una culpa existencial, sintiendo que no se merecían la curación mientras otros seguían en las mismas. Jesús, dicen, le dedicaba un buen de tiempo a lidiar con estas consecuencias emocionales y espirituales de sus milagros, desarrollando protocolos cada vez más rifados para preparar a la gente psicológicamente antes de las curaciones y darle seguimiento durante el periodo de adaptación posterior. Los manuscritos revelan que Jesús, a la larga, armó una especie de programa de seguimiento para la gente que recibía milagros de peso. Este programa incluía sesiones regulares de consejería espiritual, meditaciones guiadas para ayudar a integrar la experiencia milagrosa y una conexión con una red de apoyo de otros beneficiarios de milagros que podían echar la mano compartiendo experiencias similares. Las investigaciones sugieren que este sistema de cuidado post-milagro terminó por evolucionar en las primeras estructuras de apoyo comunitario de las comunidades cristianas de antaño. La complejidad de esta chamba de seguimiento, al parecer, contribuía un chorro al cronograma apretado de Jesús y su constante necesidad de ratos de reclusión para recargar energía. Resulta particularmente intrigante lo que se cuenta sobre los milagros que Jesús, a propósito, decidió no hacer. Los textos describen situaciones donde Jesús, claro que sí, tenía el poder de meterse, pero decidía a conciencia no hacerlo, basándose en consideraciones éticas bien complejas o en pistas sobre consecuencias a largo plazo que a otros ni por aquí les pasaban. En una ocasión documentada, Jesús, dicen, se negó a curar a un comerciante con billetes de una enfermedad degenerativa porque previó que la curación haría que el vato explotara aún más gacho a sus trabajadores, causando un sufrimiento más grande a la larga que la propia enfermedad. En otro caso, Jesús, al parecer, dejó que un niño siguiera ciego porque vio que esa condición desarrollaría en él unas capacidades espirituales de no creerse que beneficiarían un montón a su comunidad en las décadas siguientes. Estas decisiones armaban broncas serias entre Jesús y sus discípulos, quienes a menudo se preguntaban por qué alguien con tanto poder elegiría usarlo a cuentagotas. Los manuscritos guardan conversaciones largas donde Jesús intentaba explicarles a los discípulos los principios éticos que le movían en sus decisiones sobre los milagros. Él, al parecer, les enseñaba que tener poder divino no te quitaba la responsabilidad de usarlo con cabeza y que las intervenciones milagrosas mal calculadas podían causar más daño espiritual y social que beneficio. Esta perspectiva presenta a Jesús como alguien que operaba dentro de un sistema ético bien sofisticado, que balanceaba la compasión al momento contra el bienestar espiritual a largo plazo, no solo de los directamente afectados, sino de toda la comunidad de los alrededores. Los textos también revelan que Jesús desarrolló métodos para enseñarles a los discípulos a discernir cuándo los milagros eran lo que tocaba y cuándo otras formas de intervención harían más paro. Este entrenamiento incluía ejercicios para desarrollar la intuición espiritual, técnicas para calar las verdaderas motivaciones detrás de las peticiones de curación, y prácticas para cachar las conexiones energéticas complejas entre distintas personas y situaciones. Estudios indican que estas enseñanzas sentaron las bases para muchas de las prácticas de discernimiento espiritual que más tarde se volvieron clave en las tradiciones místicas cristianas, aunque la conexión directa con los métodos originales de Jesús se fue perdiendo en el camino. Expertos que han analizado estos manuscritos observan que sugieren una comprensión mucho más matizada de la naturaleza del poder espiritual de lo que se encuentra por lo regular en la teología tradicional. En vez de pintar el poder divino como una fuerza simple que siempre produce cosas buenas cuando se aplica, los textos etíopes presentan una visión donde incluso el poder divino debe ejercerse con un discernimiento de no creerse para evitar consecuencias que no se buscan. Esta perspectiva implica que Jesús operaba dentro de un marco ético que reconocía la tremenda responsabilidad que viene con el acceso a capacidades que de plano rebasan las limitaciones humanas normales. Algunas de las enseñanzas más cabronas que guardan estos manuscritos se relacionan con lo que Jesús, al parecer, llamaba milagros invisibles.
Estas eran intervenciones espirituales que se aventaba a cada rato, pero que pasaban de agache porque no producían cambios físicos dramáticos que se vieran a simple vista. Incluían cosas como evitar que los pleitos escalaran a golpes, inspirar ideas de golpe en gente que andaba atorada en patrones de pensamiento destructivos, o facilitar reconciliaciones entre vatos separados por rencores bien clavados. Jesús, se dice, consideraba que estos milagros invisibles eran con frecuencia más importantes que las curaciones físicas espectaculares, porque producían cambios duraderos en la fibra espiritual de las comunidades, sin armar las broncas que a menudo venían con los milagros más obvios. Las técnicas que Jesús usaba para estos milagros invisibles, al parecer, implicaban trabajar directo con lo que él llamaba corrientes de conciencia colectiva, que conectaban a toda la raza en una región o comunidad. Él desarrolló métodos para cachar cuando estas corrientes se estaban yendo por un mal camino y formas sutiles de redirigirlas sin meterse con el libre albedrío de cada quien. Esta chamba requería un nivel de sensibilidad espiritual de locos y un conocimiento a fondo de la psicología humana individual y colectiva. Los manuscritos sugieren que Jesús le metía mucho más tiempo y energía a estos milagros invisibles que a los físicos por los que se hizo famoso. Esta forma de trabajar con las corrientes de conciencia colectiva era solo una faceta de un sistema de intervención espiritual mucho más amplio que Jesús, al parecer, desarrolló durante sus años de preparación. Los textos etíopes guardan descripciones de cómo armó lo que mejor se podría describir como una red espiritual invisible, que se extendía por toda la región donde andaba echando su rollo. Esta red funcionaba como un sistema de monitoreo y respuesta que le permitía a Jesús cachar necesidades espirituales, emocionales y físicas en tiempo real, incluso cuando andaba físicamente lejos de la gente involucrada. Para armar esta red se necesitaron años de chamba minuciosa, durante los cuales Jesús visitó de forma sistemática cada comunidad, familia y hasta individuos aislados en su zona de influencia. Durante estas visitas se echaba lo que los manuscritos llaman anclaje espiritual, un proceso con el que establecía conexiones energéticas permanentes que luego le permitirían mover hilos en situaciones a distancia. El proceso de anclaje espiritual descrito en estos textos viejos revela una sofisticación que te vuela la cabeza. Jesús, dicen, no nomás andaba haciendo conexiones al azar, sino que desarrolló un sistema bien elaborado para clasificar distintos tipos de necesidades y responder a cada una de forma adecuada. Algunas conexiones las armaba específicamente para monitorear la salud física, otras para darle seguimiento al bienestar emocional y otras más para cachar crisis espirituales o morales. Cada tipo de conexión requería técnicas diferentes para armarse y mantenerse, y Jesús, al parecer, se pasó años puliendo estos métodos a través de una experimentación cuidadosa y la observación de los resultados. Los manuscritos sugieren que llevaba un registro detallado de sus experiencias, documentando qué enfoques jalaban mejor para diferentes tipos de gente y situaciones. Uno de los hallazgos más sorprendentes que guardan estos textos antiguos se relaciona con lo que Jesús llamaba milagros de sincronización. Estos implicaban orquestar coincidencias que parecían de pura casualidad, pero que terminaban en beneficios profundos para la gente involucrada, sin que ellos se dieran cuenta de que hubo alguna manita por ahí. Por ejemplo, Jesús, dicen, le movía para que una persona con la depre encontrara justo el libro indicado en un momento clave, o hacía que dos vatos que se podían echar la mano mutuamente se toparan en circunstancias que parecían accidentales. Estos milagros de sincronización requerían no solo una percepción espiritual de otro nivel, sino también un conocimiento a fondo de la psicología humana y la habilidad para influir en eventos físicos de formas bien sutiles. La complejidad de estos milagros de sincronización se hace evidente cuando los manuscritos describen el proceso de planeación que Jesús se traía. Él, al parecer, creaba lo que podríamos llamar mapas de posibilidad, que mostraban todas las maneras potenciales en que los eventos podían desenvolverse en situaciones específicas. Usando estos mapas, identificaba puntos clave de intervención donde pequeños ajustes podían llevar a cambios drásticos en los resultados finales. El desafío estaba en hacer estos ajustes de forma tan sutil que mantuvieran la pinta de pura coincidencia natural, preservando así el libre albedrío y evitando que la gente se hiciera dependiente de milagros obvios.
Esta chamba requería no solo poder espiritual, sino también una forma de inteligencia que combinaba la intuición mística con un análisis estratégico bien sofisticado. Los textos etíopes también revelan que Jesús desarrolló métodos para entrenar a otros en estas técnicas avanzadas, aunque solo un puñado de discípulos mostraron la sensibilidad y la dedicación necesarias para dominarlas por completo. El entrenamiento implicaba ejercicios progresivos que arrancaban con prácticas sencillas de meditación y conciencia expandida, y poco a poco avanzaban a técnicas más complejas de percepción espiritual e influencia sutil. Jesús, al parecer, creía que estas habilidades representaban el futuro natural de la evolución humana, y que enseñar a otros a desarrollarlas era una parte crucial de su misión. Sin embargo, también reconocía que exponer de forma prematura a gente no preparada a estos conceptos podía ser dañino tanto para ellos como para la comunidad en general. Las implicaciones políticas y sociales de las enseñanzas que guardan estos manuscritos etíopes empiezan a salir a flote cuando consideramos cómo se relacionan con las estructuras de poder de aquellos tiempos. Si Jesús realmente poseía y enseñaba estas capacidades avanzadas de influencia espiritual, esto representaría una amenaza de fondo, no solo para la autoridad religiosa establecida, sino para todo el orden social basado en las jerarquías de poder tradicionales. Una población capaz de acceder a orientación espiritual directa y de hacer intervenciones sutiles pero efectivas sería mucho más difícil de controlar con los métodos convencionales de autoridad y manipulación. Esta conclusión ayuda a explicar por qué estas enseñanzas pudieron haber sido sistemáticamente suprimidas y por qué solo algunos fragmentos sobrevivieron en tradiciones aisladas como la Iglesia etíope. Todo indica que la preservación de estos textos en Etiopía no fue cosa del azar, sino el resultado de circunstancias históricas muy particulares que permitieron a ciertas comunidades cristianas mantener una independencia relativa de las influencias que le dieron forma al cristianismo en otros lares. La Iglesia etíope se desarrolló en un aislamiento geográfico parcial y mantuvo conexiones con tradiciones de sabiduría africana y del Medio Oriente que se perdieron en otros sitios. Este ambiente hizo posible que perspectivas sobre Jesús y sus enseñanzas, que en otros contextos se habrían tildado de heterodoxas, fueran preservadas y transmitidas de generación en generación. El análisis de estos códices ancestrales también nos suelta un dato revelador. Jesús, al parecer, ya se las veía venir, anticipando que sus enseñanzas más avanzadas se perderían o distorsionarían en las generaciones que le seguirían a su muerte física. Los textos sugieren que él deliberadamente creó múltiples sistemas de preservación, incluyendo tradiciones orales codificadas, símbolos secretos incrustados en el arte y la arquitectura, y hasta lo que podríamos describir como cápsulas del tiempo espirituales, que se activarían cuando la humanidad estuviera lista para recibir de nuevo esta sabiduría. Algunos expertos que han hincado el diente a estos materiales proponen que el actual repunte del interés por la espiritualidad no dogmática y las prácticas místicas representa parte de esta activación planeada. Los métodos que Jesús supuestamente usaba para crear estas cápsulas del tiempo espirituales implicaban impregnar ciertos lugares, objetos e incluso linajes familiares con información cifrada que permanecería dormida hasta que se cumplieran condiciones muy específicas. Estas condiciones, al parecer, incluían no solo el desarrollo de ciertas capacidades espirituales en la humanidad, sino también cambios en las estructuras sociales y tecnológicas que permitirían que la sabiduría se compartiera de manera segura y efectiva. La descripción de estos sistemas en los manuscritos etíopes sugiere una comprensión sofisticada de cómo la información y la conciencia pueden transmitirse a través del tiempo, usando medios que trascienden los canales de comunicación comunes y corrientes. Cuando examinamos las pruebas preservadas en estos textos antiguos sobre los métodos de entrenamiento que Jesús usaba para desarrollar capacidades espirituales avanzadas en sus discípulos, nos topamos con un sistema de enseñanza que le da un revolcón a las pedagogías tradicionales. En lugar de depender principalmente de la instrucción verbal o la demostración, Jesús, al parecer, empleaba lo que mejor se puede describir como transferencia directa de conciencia. Este proceso implicaría que el discípulo entrara en un trance meditativo profundo, mientras Jesús creaba una conexión espiritual temporal que permitía al estudiante experimentar directamente estados de conciencia expandida.
que normalmente llevarían años en desarrollarse a través de la práctica individual. Esta transferencia directa de conciencia no era solo cuestión de compartir experiencias místicas, sino que incluía la transmisión de habilidades prácticas y entendimientos conceptuales complejos. Los manuscritos describen cómo los discípulos podían, de repente, encontrarse capaces de percibir campos energéticos, diagnosticar desequilibrios del alma, o hasta echar una que otra curación sencilla después de una sola sesión con Jesús. Sin embargo, los textos también recalcan que estas habilidades transferidas eran temporales e inestables, a menos que el discípulo le metiera tiempo de veras a la práctica y a la integración posterior. Jesús, al parecer, usaba estas experiencias de transmisión principalmente como una forma de mostrar a los estudiantes lo que era posible y motivarlos a emprender el trabajo disciplinado necesario para desarrollar estas capacidades de manera estable. El sistema de entrenamiento descrito en estos manuscritos antiguos también incluía lo que podríamos llamar pruebas de fuego espirituales. Estas implicaban que Jesús creara situaciones desafiantes donde los discípulos tendrían que aplicar sus enseñanzas bajo presión, sin orientación directa disponible. Algunas de estas pruebas consistían en mandar a los discípulos a comunidades perdidas donde tendrían que usar únicamente sus habilidades espirituales en desarrollo para navegar situaciones complejas y ayudar a gente con necesidades. Otras pruebas eran más sutiles, involucrando tentaciones morales o dilemas éticos que sacaban a relucir el verdadero nivel de desarrollo espiritual del estudiante. Jesús, al parecer, creía que solo a través de estas pruebas rigurosas los discípulos podían desarrollar la madurez y la confiabilidad necesarias para usar con responsabilidad las capacidades avanzadas que él les estaba enseñando. Los resultados de estos sistemas de entrenamiento, tal como se conservan en los textos etíopes, sugieren que Jesús tuvo un éxito notable al desarrollar un grupo central de discípulos que poseían capacidades extraordinarias. Sin embargo, los manuscritos también revelan que se la pasaba batallando con el asunto de cómo preparar a estos individuos para continuar el trabajo después de su partida física. La cuestión central era si podrían mantener y transmitir las enseñanzas más avanzadas sin la presencia estabilizadora de Jesús, y si tendrían la sabiduría para adaptar los métodos a circunstancias cambiantes sin perder elementos esenciales. Esta preocupación por la preservación y transmisión apropiada de su sabiduría aparentemente llevó a Jesús a crear lo que los manuscritos llaman círculos concéntricos de enseñanza. El círculo más externo consistía en enseñanzas públicas que podían compartirse ampliamente sin un riesgo significativo de malentendido o mal uso. Los círculos progresivamente más internos contenían enseñanzas más avanzadas y potencialmente peligrosas, con un acceso que no se ganaba solo con la dedicación o la astucia del discípulo, sino que dependía de evaluaciones rigurosas de su estabilidad emocional, madurez moral y su capacidad para guardar el secreto cuando fuera necesario. Esta estructura permitía a Jesús adaptar sus enseñanzas al nivel de desarrollo de cada individuo, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos. El círculo más íntimo de estas enseñanzas, según se conserva en los manuscritos etíopes, incluía métodos que Jesús consideraba tan poderosos que su uso irresponsable podría causar un daño considerable no solo al practicante, sino a comunidades enteras, de esas que no se ven a simple vista. Estas, al parecer, incluían técnicas para influir directamente en la mente ajena, métodos para manipular eventos físicos por vías espirituales, y hasta acceder a información de fuentes que no son de este mundo. Jesús supuestamente enseñaba estas técnicas solo a discípulos que demostraban no solo competencia técnica, sino también un compromiso inquebrantable con principios éticos específicos y una comprensión profunda de las responsabilidades que acompañaban tales capacidades. Las descripciones de estas enseñanzas del círculo interno revelan que Jesús operaba con una comprensión de la realidad que integraba lo que hoy llamaríamos ciencia, psicología, espiritualidad y ética en un solo paquete, bien amarradito. Él, al parecer, enseñaba que todas estas dimensiones de la experiencia estaban fundamentalmente interconectadas y que las intervenciones efectivas exigían trabajar con esa interconexión, sin andarse con rodeos de aislar elementos sueltos. Esta perspectiva holística se extendía a sus métodos de diagnóstico y tratamiento, que consideraban no solo los síntomas físicos inmediatos,
sino patrones energéticos, factores psicológicos, influencias sociales y dimensiones espirituales de cualquier situación dada. Cuando comparamos las enseñanzas preservadas en estos manuscritos etíopes con otras tradiciones de sabiduría antigua, empiezan a asomar patrones intrigantes que nos sugieren conexiones más allá de lo evidente. Expertos han notado similitudes entre los métodos descritos y prácticas encontradas en tradiciones místicas de varias culturas, incluyendo ciertas escuelas de yoga en la India, tradiciones chamánicas de diversas regiones y sistemas de sabiduría preservados en algunas comunidades esotéricas del Medio Oriente. Estas similitudes levantan la pregunta de si Jesús pudo haber echado mano a un cuerpo de conocimiento espiritual que, en el mundo antiguo, era más conocido de lo que hoy nos imaginamos. La posibilidad de que Jesús haya estudiado o sido influenciado por tradiciones de sabiduría no judías durante sus años de preparación es sugerida no solo por las semejanzas metodológicas, sino también por ciertas perspectivas filosóficas preservadas en los textos etíopes que hacen eco de conceptos hallados en otras tradiciones. Por ejemplo, el énfasis en que toda vida está conectada, la noción de que lo físico es solo una cara de una moneda mucho más grande y multidimensional, y los métodos para trabajar con energía sutil, todos se encuentran paralelos en varias tradiciones místicas antiguas. Sin embargo, los manuscritos también muestran que Jesús no solo se fusiló estas ideas, sino que las integró con sus propios insights para armar una síntesis original, hecha a la medida del contexto cultural y las urgencias espirituales de su época y su terruño. Esta síntesis original incluía no solo métodos prácticos para el desarrollo espiritual y la curación, sino también una visión de largo alcance para la evolución de la conciencia humana, que se proyectaba mucho más allá de su existencia terrenal. Los textos sugieren que Jesús veía su trabajo como parte de un proceso mucho más amplio, a través del cual la humanidad gradualmente desarrollaría capacidades que permitirían una civilización cimentada en la cooperación espiritual, no en la competencia y la dominación, que es lo que nos tiene a mal traer. Él, al parecer, creía que los métodos que estaba enseñando representaban solo los estadios iniciales de este desarrollo, y que las generaciones venideras levantarían sobre esos cimientos nuevas formas de organización social y de expresión individual que le pasarían por encima a las limitaciones que encadenaban su época. La visión de Jesús para esta evolución de la conciencia humana, conforme se preserva en los manuscritos etíopes, incluía predicciones muy concretas sobre cómo distintas capacidades espirituales irían aflorando en distintos momentos de la historia de la humanidad. Él supuestamente enseñaba que el desarrollo de estas capacidades estaba ligado no solo al crecimiento espiritual individual, sino también a cambios en las condiciones ambientales, desarrollos tecnológicos y transformaciones en las estructuras sociales. Esta perspectiva sugería que ciertas prácticas espirituales serían más eficaces en algunos periodos históricos que en otros, y que las estrategias para el desarrollo espiritual tendrían que estarse ajustando constantemente para seguir siendo relevantes y jalar chido.